Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Hay historias que te rompen el corazón, pero hay otras que directamente te dejan sin aliento. En un pequeño pueblo rural, donde todos se conocían y la tranquilidad parecía eterna, ocurrió uno de los crímenes más escalofriantes que se recuerdan en la historia de Estados Unidos. Bobby Joe Stinnett era joven, estaba embarazada y a punto de convertirse en madre por primera vez. Pero en un giro macabro del destino, alguien tocó a su puerta con una sonrisa y con un plan monstruoso. Lo que parecía ser un simple encuentro entre amigas se transformó en una escena de horror indescriptible. Un crimen tan cruel, tan perverso, que incluso los investigadores más duros quedaron marcados para siempre. ¿Qué puede llevar a una persona a fingir un embarazo, a planear el secuestro de un bebé y a matar para lograrlo? Hoy, en Crímenes Nocturnos, te contaré la historia de Lisa Montgomery, la mujer que conmocionó a todo un país, y de Bobby Joe Stinnett, la joven que confió y pagó con su vida. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y prepárate, porque esta historia te va a perseguir hasta en tus sueños. Los recuerdos que nos dejan aquellos que alguna vez caminaron a nuestro lado pueden ser tan potentes como una cicatriz invisible, marcada para siempre en el alma. Para Richard Chaney, un hombre de 38 años oriundo de Skidmore, Missouri, esa marca tiene nombre y rostro, el de su entrañable amiga, Bobby Joe Potter Stinnett. Richard no puede evitar regresar mentalmente a aquel día de su adolescencia, cuando iba en bicicleta acompañado por Bobby Joe Stinnett y su amigo, Joe Potter. Aquel paseo los llevó a una gasolinera del pueblo, un sitio que parecía tan rutinario como cualquier otro. Sin embargo, para Bobby Joe Stinnett, ese lugar se transformó en un instante crucial. Fue ahí donde Richard la vio, por primera vez, observar detenidamente a un joven que parecía frecuentar la estación. Sus ojos brillaban con un interés distinto. Aquel joven era Zeb Stinnett, quien, con el paso del tiempo, se convertiría en el gran amor y esposo de Bobby Joe Stinnett. Pero ese dulce recuerdo se interrumpe abruptamente en la mente de Richard. Ya no puede continuar la historia como una anécdota feliz, porque el presente lo confronta con una verdad desgarradora. Su amiga fue víctima de un crimen atroz, un acto tan brutal que ni siquiera el paso del tiempo ha podido suavizar sus bordes. Cuando los tribunales dictaron sentencia contra la persona que acabó con la vida de Bobby Joe Stinnett, declarando la pena de muerte como castigo, Richard se sintió atrapado en un dilema moral. ¿Está bien desear justicia cuando implica tomar otra vida? La pena de muerte no está bien. Pero, ¿en qué momento puedes excusar algo así?, declaró alguna vez. Tal vez no siempre sea correcto decir ojo por ojo, pero la comunidad ha sido tan herida que esto al menos ayuda a sanar algo. Ese fue el cierre oficial de una tragedia, pero para nosotros apenas es el inicio. Para entender lo que ocurrió, debemos abrir las primeras páginas de esta historia perturbadora. Así que asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar es uno de los casos más estremecedores que ha vivido el corazón del medio oeste de Estados Unidos. El 8 de diciembre de 2020, 15 años después de la pesadilla, los vecinos y amigos de Bobby Joe Stinnett y Zeb Stinnett organizaron una vigilia con velas en el parque principal de Skidmore. A pesar del paso del tiempo, el dolor seguía latente. Aquel gesto buscaba no solo honrar la memoria de Bobby Joe, sino también acompañar espiritualmente a su familia, en especial a su madre, Becky Harper. Alrededor de 25 personas se reunieron esa noche silenciosa. Entre luces tenues, cantaron melodías que traen consuelo a las almas rotas. This Little Light of Mine y Amazing Grace,
interpretadas en versiones inspiradas en la legendaria Odetta Holmes. Era un momento de recogimiento, pero también de unión. Sherry Houston, una de las organizadoras, explicó que, para muchos de los presentes, aquel homenaje tenía un significado personal. Unos 15 años, muchos de nosotros estábamos aquí mismo, reunidos por la tragedia que nos marcó a todos. Hemos esperado mucho para ver justicia. Sabemos que para Becky y su familia nunca será suficiente. Skidmore ha llevado una reputación dura durante años, pero espero que esto sirva para que el mundo vea que también somos una comunidad que se apoya, que se abraza, que se cuida. Megan Morrill, otra amiga cercana de Bobby Joe, describió el profundo impacto que tuvo enterarse de su asesinato. Nunca imaginamos algo así aquí, no en un pueblo pequeño como Skidmore, y menos a alguien como Bobby Joe. Bobby era una mujer con una belleza sutil, elegante, pero sin pretensiones. Era sencilla, amable, de esas personas que conquistan sin necesidad de alzar la voz. Tenía un aura especial, esa clase de energía que simplemente te hacía sentir en casa. Convertirse en madre suele ser uno de los momentos más esperados por muchas personas. Es un instante que se carga de esperanza, de alegría, de amor anticipado. Pero para Seb Stinnett, el día en que conoció a su hija también fue el día más devastador de su existencia, porque ese mismo día, su esposa, Bobby Joe, fue asesinada. Y para comprender el peso de aquella tragedia, tenemos que retroceder en el tiempo. Bobby Joe Potter nació el 4 de diciembre de 1981 en una zona rural del noroeste de Missouri. Creció entre campos abiertos, animales y valores tradicionales. Era, como muchos decían, la típica chica del campo. Trabajadora, tímida, bondadosa, con un amor profundo por los seres vivos. En el año 2000 se graduó del distrito escolar de Nodaway Holt. Fue allí donde conoció a Zeb, el joven que poco a poco fue ganándose su corazón. Él era tranquilo, amable, un chico de buenas intenciones. Juntos formaban una pareja sólida y estable. En 2002 decidieron casarse y establecerse en Skidmore. Eligieron una casita sencilla, en una comunidad donde el tiempo parecía avanzar más despacio. Allí, entre sueños de una vida tranquila, comenzaron a escribir las primeras páginas de su historia familiar. Pero lo que jamás imaginaron es que un monstruo se escondería entre ellos. En los años 2000, Skidmore, Missouri, ya era una comunidad que parecía sacada de otra época. Apenas contaba con 300 habitantes, y para el año 2020 esa cifra se redujo aún más, hasta llegar a solo 187 residentes. Un pueblo pequeño, donde todos se conocían y donde en teoría jamás debería haber espacio para el horror. Pero, lamentablemente, lo hubo. En el año 2004, Bobby Joe Stinnett, una joven embarazada y llena de vida, asistió a una exposición canina. Allí conoció a una mujer que también esperaba un bebé. Se llamaba Lisa Montgomery y estaba acompañada por su hija. Ambas dijeron ser oriundas de Melbourne, Kansas, otro diminuto pueblo de Estados Unidos con apenas 300 habitantes. Curiosamente, dos comunidades casi idénticas en tamaño, dos mujeres en etapas similares de su vida. Y un encuentro que parecía casual, pero que terminaría en tragedia. Bobby Joe se sintió encantada por la forma en que Lisa y su hija hablaban con entusiasmo de los perros Rat Terrier. Ese detalle, aparentemente inocente, sería una de las conexiones clave entre ambas. Luego del evento, continuaron en contacto y fueron invitadas a formar parte de un grupo social informal llamado Destrucción del Sombrerero. Durante los meses siguientes, en plena primavera, compartieron detalles personales y experiencias sobre sus embarazos. Pero Lisa Montgomery no era la única con quien Bobby se carteaba en aquellos días. También mantenía contacto con una mujer llamada Darlene Fisher, quien se había mostrado interesada en comprar uno de los cachorros Rat Terrier que Bobby había criado recientemente. La comunidad era tan pequeña y cerrada
que conocer a alguien con intereses similares era, de por sí, inusual y emocionante. A mediados de diciembre de 2004, Bobby Joe ya se encontraba en la 20ª semana de embarazo. Aquel día, 16 de diciembre, tenía una cita pactada con Darlene, quien supuestamente pasaría a ver a los cachorros. La madre de Bobby, Becky Harper, estaba al tanto de la visita, pero también había acordado que su hija la recogería en el trabajo a la hora del almuerzo. Pero ese mediodía, Bobby nunca llegó. Preocupada, Becky decidió pasar por la casa para ver si todo estaba bien. No necesitó llave. Conocía bien aquella casa, cada rincón, cada puerta, cada silencio. Entró con sigilo, esperando encontrar a su hija charlando con su visitante. Lo que halló, sin embargo, fue una escena sacada de una pesadilla. En el centro de la sala yacía el cuerpo sin vida de Bobby Joe. Estaba tendida en el suelo, y a su alrededor se extendía un charco de sangre tan grande que el corazón de Becky se paralizó. Con voz temblorosa tomó el teléfono y llamó al 911. Lo único que pudo decir fue: «El estómago de mi hija parece haber explotado». Cuando los paramédicos llegaron, Bobby fue declarada muerta en el acto. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Durante la evaluación del cuerpo, los médicos confirmaron lo impensable. El bebé que llevaba en su vientre había sido extraído por la fuerza. Alguien lo había arrancado brutalmente del cuerpo de la madre. La noticia dejó a Becky en estado de shock. No podía entender lo que había visto. ¿Quién haría algo así? El cuerpo de Bobby fue trasladado al Hospital St. Francis, en Maryville, donde se oficializó el fallecimiento tanto de la madre como del bebé. Al mismo tiempo, la policía de Missouri iniciaba una de las investigaciones más urgentes y espeluznantes en la historia del estado. El primer paso fue interrogar a Becky, tratando de reconstruir la cronología. Luego se lanzó una alerta Amber, pero con un obstáculo inesperado. Nunca antes se había emitido una de esas alertas para buscar a un recién nacido, y mucho menos en un caso tan inusual. En un principio, las autoridades denegaron la activación de la alerta. Fue gracias a la intervención del congresista local y ayudante del sheriff, Sam Graves, que finalmente se autorizó la emisión de la alerta Amber. Así, el nombre de Bobby, el caso de su asesinato y la imagen de su bebé desaparecido comenzaron a circular por todo el país. La única pista concreta que tenía la policía era que Bobby Joe esperaba una visita de alguien llamada Darlene Fisher. Pero fuera de ese nombre, no había ningún dato más. Nadie conocía a una mujer con ese nombre, ningún registro, ninguna dirección. Todo apuntaba a que era un alias falso. Fue entonces cuando vecinos de Skidmore recordaron haber visto un Toyota rojo estacionado frente a la casa de Bobby aquel día. La policía comenzó a rastrear el vehículo sin muchos resultados, hasta que una mujer de Carolina del Norte se comunicó con la línea de la alerta Amber. Ella relató que había presenciado, semanas atrás, cómo Bobby había concretado una cita en un grupo canino con una mujer que se hacía llamar Darlene. Esa pista llevó a los expertos forenses a rastrear la conversación en línea. Siguieron las huellas digitales, el correo electrónico, y el resultado fue sorprendente. La cuenta no pertenecía a ninguna Darlene, sino a una tal Lisa Montgomery. Con la dirección IP localizada, las autoridades obtuvieron una ubicación: Melbourne, Kansas. Aunque en ese momento aún no había pruebas directas que conectaran a Lisa con el crimen, el nombre, el Toyota rojo y la cita programada con Bobby Joe encendieron todas las alarmas. Al día siguiente, una comitiva policial se dirigió a la casa de Lisa. Al llegar, confirmaron lo que habían sospechado. Frente a la propiedad estaba aparcado un Toyota rojo. No hubo margen de duda. Derribaron la puerta, y lo que vieron adentro fue aún más impactante. Lisa Montgomery, de 36 años, estaba sentada en la sala, tranquila, viendo televisión, con un recién nacido en brazos.
fue detenida de inmediato bajo sospecha de secuestro. Ante los oficiales, insistía con vehemencia en que el niño era suyo. Pero cuando los investigadores verificaron los registros hospitalarios del condado, descubrieron que no había ningún nacimiento reciente a su nombre. Llevada a la sala de interrogatorios, Lisa fue presionada por horas. Paralelamente, el bebé fue trasladado de urgencia para realizarle pruebas de ADN. Y una hora después, cuando la evidencia comenzaba a cerrarse en su contra, Lisa Montgomery confesó el crimen. Cuando las autoridades interrogaron al esposo de Lisa Montgomery, él reveló un detalle crucial. La tarde anterior, alrededor de las 5:15 de la tarde, había recibido una llamada de Lisa. En esa llamada, ella afirmó que estaba en una tienda haciendo algunas compras cuando, sorpresivamente, comenzó a sentir contracciones. Según sus palabras, se había puesto de parto y había dado a luz sola. La historia parecía poco creíble desde un inicio, pero las sospechas se confirmaron cuando se comparó el ADN del bebé que tenía en brazos con el perfil genético de Seb Stinnett, el esposo de Bobby Joe. Los análisis fueron concluyentes. El bebé pertenecía a la familia Stinnett. Con esa prueba en la mano, las autoridades formularon los cargos. Lisa Montgomery fue acusada de secuestro con resultado de muerte, un delito federal que podía ser castigado con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso con la pena capital. Ante la presión de las pruebas y la contundencia de los hechos, Lisa confesó. Admitió que había utilizado un alias, presentándose como Darlene Fisher con el fin de acercarse a Bobby Joe sin levantar sospechas. A través de mensajes y llamadas, se ganó su confianza hasta concretar una visita al domicilio. Una vez que estuvo a solas con Bobby, el crimen se desencadenó. Lisa la estranguló con una cuerda blanca y posteriormente le abrió el abdomen para extraerle al bebé. El acto fue cometido con una frialdad absoluta y no solo destrozó a una familia, sino que horrorizó a toda una nación. El sistema judicial no tardó en calificar el crimen como brutal y despiadado, uno de los más escalofriantes registrados en los Estados Unidos en ese año. Sin embargo, aún faltaba conocer los orígenes de este caso y la historia detrás de Lisa Montgomery. ¿Quién era Lisa Montgomery? Lisa Mary Montgomery nació el 27 de febrero de 1968 en la ciudad rural de Melbourne, Kansas. Desde sus primeros instantes en el mundo, su historia estuvo marcada por el descuido y el dolor. Su madre, Judy Shaughnessy, tuvo un embarazo complicado, pero no por razones médicas. Durante esos meses cruciales, continuó bebiendo alcohol en grandes cantidades, a pesar de los riesgos. El resultado fue devastador. Lisa nació con daños neurológicos irreversibles, afectando su desarrollo desde la infancia. Su niñez se convirtió en un infierno temprano. A los 11 años, ya vivía en un entorno profundamente disfuncional, marcado por el abuso emocional, el descuido y el trauma constante. Al igual que su madre, Lisa comenzó a refugiarse en el alcohol como mecanismo de escape. Era una niña buscando apagar el dolor, con las herramientas que había visto en casa. La situación empeoró cuando cumplió los 14 años. En una de las escenas más perturbadoras de su historia, su madre la amenazó con un arma, culpándola de los abusos que ella misma había sufrido. Lisa intentó escapar de aquel ambiente violento en múltiples ocasiones, pero no fue sino hasta los 18 años que logró hacerlo de forma definitiva. La salida fue un matrimonio. Se casó con Carl Bowman, quien curiosamente era hijo del novio de su madre. El vínculo no era precisamente convencional, pero en ese momento Lisa lo vio como la única salida viable. Entre los 18 y los 22 años, Lisa tuvo 4 hijos con Carl, pero el matrimonio no duró.
Las tensiones, los problemas emocionales y su historial de trauma hicieron que la relación se desmoronara con el tiempo. En un intento por controlar su fertilidad y posiblemente evitar repetir el patrón de su infancia, Lisa se sometió en 1990 a una ligadura de trompas, una operación quirúrgica destinada a impedir que pudiera volver a quedar embarazada. Sin embargo, esto no detuvo las fantasías de maternidad que Lisa alimentaba constantemente. A pesar de la intervención, años más tarde, tras casarse con su segundo esposo, Kevin Montgomery, en el año 2000, continuó asegurando que estaba embarazada. A sus seres cercanos les hablaba con ilusión de su supuesto bebé en camino, a pesar de que era médicamente imposible. Y fue esa obsesión por la maternidad, combinada con su pasado trágico y su deteriorada salud mental, la que desencadenó uno de los crímenes más estremecedores del siglo XXI. Cuando Lisa Montgomery fue arrestada en diciembre de 2004, comenzaron a circular diversas teorías sobre lo que la habría llevado a cometer un crimen tan brutal. Algunos especialistas sostuvieron que su motivación podría estar relacionada con un aborto espontáneo ocurrido años atrás, una pérdida que nunca habría procesado emocionalmente y que podría haber alimentado un deseo desesperado por ser madre nuevamente. Durante las audiencias previas al juicio, un neuropsicólogo forense que fue citado por la defensa afirmó que Lisa había sufrido múltiples traumatismos craneales a lo largo de su vida. Esos golpes, según él, habían dejado secuelas permanentes en su sistema nervioso central, afectando su comportamiento, su juicio y su conexión con la realidad desde una edad temprana. En un intento por encontrar una explicación médica que pudiera justificar, o al menos contextualizar, su comportamiento, el abogado defensor Frédéric Duchat propuso una hipótesis compleja. Lisa podría haber estado sufriendo de pseudociesis, también conocido como embarazo fantasma. Se trata de un trastorno psicológico poco común en el que una mujer desarrolla una creencia profunda y persistente de que está embarazada, llegando incluso a manifestar síntomas físicos reales, como aumento de peso, náuseas, crecimiento abdominal e incluso movimiento fetal percibido, aunque no exista un embarazo real. La idea de un embarazo psicológico explicaría, en teoría, su obsesión con obtener un bebé. Sin embargo, la estrategia defensiva no duró mucho. La familia de Lisa se negó a colaborar con la defensa, negándose a aportar detalles sobre el historial médico o emocional de la mujer. Sin esa información, el diagnóstico se debilitó frente al tribunal. Por su parte, la fiscal federal Roseanne Ketchmark no solo desestimó la teoría, sino que la atacó de manera frontal y contundente. En sus propias palabras, la calificó de ciencia vudú. Según ella, no importaba cuántos tecnicismos psicológicos se emplearán para envolver la explicación de los hechos. No es pseudociesis, no es trastorno de estrés postraumático. Es exactamente lo que parece: un crimen cruel motivado por un engaño. Ponerle nombres sofisticados no lo convierte en locura. Roseanne también afirmó que, en realidad, el acto de Lisa podría haber sido impulsado por el miedo desesperado de que su exesposo, Carl Bowman, descubriera la mentira sobre su supuesto embarazo. Él estaba peleando por la custodia de sus 4 hijos, y desenmascarar la farsa de Lisa podría haber inclinado la balanza legal en su contra. Esa presión emocional, según la fiscalía, habría sido el motor final que la empujó a actuar. Incluso el psiquiatra forense Park Dietz, quien había sido llamado por la misma defensa, descartó el diagnóstico de pseudociesis. En sus observaciones, no encontró evidencias clínicas suficientes para afirmar que Lisa realmente creyera estar embarazada. Para él, se trataba de una simulación consciente,
planeada con premeditación y ejecutada con total conocimiento de las consecuencias. Durante el juicio, la historia personal de Lisa fue llevada al límite. Se expusieron detalles devastadores de su infancia y adolescencia, intentando explicar el camino que la condujo hasta aquel 16 de diciembre de 2004. Los documentos judiciales revelaron que su madre, Judy Shaughnessy, fue una figura marcada por la negligencia, la violencia y el caos emocional. Según documentos judiciales, Diane Mattingly, hermanastra de Lisa, sufrió graves abusos durante su infancia por parte de un conocido del círculo familiar. Testimonios indican que Lisa presenció estos hechos y tras la intervención de servicios sociales que rescataron a Diane Mattingly de ese entorno vulnerable, Lisa comenzó a sufrir maltrato extremo por parte de su padrastro, incluyendo violencia física documentada en el juicio. Los registros legales muestran que, durante su adolescencia, Lisa fue explotada económicamente por sus progenitores, quienes organizaban encuentros con adultos a cambio de dinero. El caso también reveló prácticas degradantes adicionales durante estos episodios. Según diversos expertos en salud mental y los propios abogados defensores, el deterioro emocional y cognitivo de Lisa se había intensificado desde la infancia. A lo largo de su vida, desarrolló una notable incapacidad para cuidar de sí misma y mucho menos para asumir la responsabilidad de ser madre. Los vecinos comenzaron a notar señales claras de negligencia. Sus hijos solían andar por el vecindario con ropa visiblemente sucia, desgastada y a veces inadecuada para el clima. Ante esa escena repetitiva, algunos decidieron denunciarla por maltrato infantil. Kevin Montgomery, el segundo esposo de Lisa, testificó en el juicio que en el año 2003 ella le había dicho con insistencia que estaba embarazada. Sin embargo, él sabía perfectamente que eso era imposible. Lisa se había sometido a una ligadura de trompas años atrás. A pesar de eso, Lisa juraba y garantizaba que estaba esperando un hijo. Más tarde, cuando la fecha aproximada del supuesto parto se acercó, cambió su versión y afirmó haber perdido al bebé en un aborto espontáneo. Poco después, volvió a asegurar que estaba nuevamente embarazada y que el nacimiento ocurriría en diciembre de 2004. Mientras ese día se aproximaba, Lisa comenzó a renunciar a los 3 trabajos que mantenía. Kevin, quien debía recorrer largas distancias diariamente por su empleo, terminó creyendo en la historia, aunque con dudas que cada vez eran más difíciles de ignorar. Dudas que se confirmaron cuando, el 16 de diciembre de ese año, todo salió a la luz en un caso que estremecería al país. El juicio finalizó el 22 de octubre de 2007. El jurado deliberó y encontró a Lisa Mary Montgomery culpable de todos los cargos, desestimando por completo los alegatos de demencia presentados por la defensa. 4 días después, el mismo jurado dictó sentencia, pena de muerte. A partir de ahí, sus abogados presentaron una serie de apelaciones. En una de ellas, argumentaron que técnicamente Lisa no había cometido un crimen punible con la pena capital, ya que el bebé, según ellos, no podía ser considerado legalmente como una persona antes del nacimiento, y por lo tanto no se podía tipificar como un asesinato durante un secuestro. Pero esa estrategia no tuvo éxito. Los jueces concluyeron que, más allá del estado del bebé, Lisa había asesinado brutalmente a Bobby Joe Stinnett como parte esencial del crimen, y que sin ese asesinato no habría podido llevarse al recién nacido. El 4 de abril de 2008, el juez ratificó la sentencia definitiva. Lisa Montgomery sería ejecutada por inyección letal. Después del fallo, varias voces comenzaron a alzar la voz en su defensa. Algunos periodistas especializados y su abogada, Kelly Henry,
señalaron que la representación legal inicial de Lisa había sido profundamente deficiente. Además, nuevos análisis psiquiátricos revelaban que sufría psicosis severa, trastorno bipolar y un trastorno de estrés postraumático derivado de los múltiples abusos sufridos en su infancia. Pese a ello, la ejecución fue programada para el 8 de diciembre de 2020 en la Penitenciaría Federal de Terre Haute, en el estado de Indiana. Pero el destino le concedió un breve aplazamiento. Uno de sus abogados contrajo COVID-19 y la ejecución fue reprogramada para el 12 de enero de 2021. No obstante, ese retraso abrió una nueva vía legal. Un juez federal, Patrick Hanlon, ordenó suspender temporalmente la ejecución, alegando que era necesario verificar si Lisa tenía la capacidad mental suficiente para comprender las razones de su castigo. En palabras simples, si no entendía por qué iba a morir, su ejecución sería inconstitucional. Pero el tiempo no estuvo de su lado. La Corte Suprema de los Estados Unidos intervino en la madrugada de ese 12 de enero. En una votación de emergencia, el alto tribunal revocó la suspensión y autorizó que la sentencia se llevara a cabo de inmediato. El 13 de enero de 2021, Lisa Mary Montgomery fue trasladada a la Cámara de Ejecución en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Fue allí, bajo una atmósfera densa y cargada de silencio, donde un agente penitenciario le retiró la mascarilla que cubría su rostro y le preguntó si deseaba decir unas últimas palabras. Lisa simplemente negó con la cabeza. No dijo nada más. Mientras tanto, desde la distancia, uno de los amigos de la víctima, Bobby Joe, declaró ante los medios con una frase cargada de rabia y tristeza: «Espero que haya sentido miedo. Espero que haya tenido ataques de pánico antes de morir». Ese día marcó un hito en la historia penitenciaria de Estados Unidos. Lisa se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada por el gobierno federal en casi 7 décadas, desde que se aplicara la pena capital contra Bonnie Heady en 1953. De hecho, antes que ella, solo 3 mujeres habían enfrentado la ejecución federal. Mary Surratt en 1865, Ethel Rosenberg en 1953 y la ya mencionada Heady. El caso sacudió tanto a Skidmore como al país entero. Los pocos habitantes de la pequeña comunidad no ocultaron su opinión. La mayoría coincidía en que Lisa merecía morir por lo que había hecho. Era el fin de una pesadilla que los había perseguido durante años. Tras la ejecución, su abogada, Kelly Henry, emitió un comunicado enérgico y contundente. La ejecución de Lisa Montgomery fue un acto cruel, innecesario y autoritario. No fue justicia, fue venganza disfrazada de ley, y debemos asegurarnos de que algo así no vuelva a repetirse nunca más. Sin embargo, muchos otros, especialmente quienes conocieron a Bobby Joe en vida, no compartían esa visión. Richard Cheney, amigo de la infancia de la joven asesinada, expresó con frialdad: «Que Lisa haya tenido una vida traumática no le da derecho a matar. Hay millones de personas que sufren abusos y no por eso asesinan a mujeres embarazadas y les arrancan a sus bebés del vientre». Otra amiga cercana de Bob, Megan Moran, resumió lo que tantos sentían en lo profundo de su alma: «Solo espero que todo esto, el juicio, la sentencia, la ejecución, traiga algo de paz a Beck y a toda la familia de Bobby. Sé que hay gente protestando contra la pena de muerte, pero también espero que haya muchas más alzando la voz por lo que Bobby sufrió. Nadie merece eso». El asesinato de Bobby Joe Stinnett no fue un hecho aislado en su familia. Su madre, Beck Harper, había ya experimentado otras tragedias. En el año 2000, una prima de Bobby fue golpeada hasta la muerte por su pareja.
y en 2002, otro familiar cercano desapareció sin dejar rastro. La muerte de Bobby fue el tercer golpe brutal que desmembró emocionalmente a esa familia, una vez más, sin sentido ni consuelo. Finalmente, quienes más la amaban, su esposo, sus amigos, sus vecinos, coincidieron en que la ejecución de Lisa Montgomery no fue un acto de venganza, sino la última página de un crimen que fracturó para siempre la tranquilidad de Skidmore, Missouri. Hoy, Victoria Jo Stinnett, la bebé que fue arrancada del vientre de su madre aquel trágico día, tiene 20 años. Vive con su padre, Seb Stinnett, y ha crecido lejos de las cámaras, pero no de la historia. Porque, aunque la muerte de Bobby marcó el inicio de su vida, todos esperan que su camino sea diferente, libre de sombras, libre de monstruos y lleno de esperanza. Así concluye esta historia escalofriante. Una tragedia que nació del engaño, creció con la mentira y terminó con una vida arrancada de la forma más cruel. Bobby Jo Stinnett nunca tuvo oportunidad de defenderse. Murió creyendo que estaba ayudando a una amiga. Murió confiando. Y en medio del horror quedó una niña, una recién nacida, que sin saberlo se convirtió en el símbolo viviente de todo lo que se perdió ese día. Lisa Montgomery fue ejecutada, pero las cicatrices que dejó permanecerán por generaciones. Porque hay crímenes que no solo matan, rompen el alma de una comunidad entera. Y si hay algo que esta historia nos deja claro, es que, a veces, el verdadero terror no aparece en la oscuridad, sino disfrazado de una sonrisa amable y una promesa de amistad. Gracias por acompañarme hasta el final. Esto fue Crímenes Nocturnos, donde cada historia deja una sombra. Hasta la próxima, y que tengas una noche tranquila, si puedes.